Hola, bienvenidos a otro capítulo más de su podcast de Quiero Seguro Ya. Yo soy Alejandro Quirós y me acompaña nuevamente Coral. ¿Cómo estás, Coral? Bien, gracias. Coral Cruz, para los que no la conocen. Nuevamente, aquí compartiendo otro capítulo más. Así es. Bueno, hoy vamos a hablar de los conceptos financieros. Vamos a tratar de explicar conceptos financieros. Trataremos de no hacerlo muy aburrido, pero esto es con idea de una serie de capítulos que vienen como encadenados. Ya lo comentamos en el capítulo anterior. Necesitamos hablar de educación financiera. ¿Por qué? Porque creo que es pertinente, porque creo que abona a la intención de este tipo de canal, que es educacional, que es informativo, y esto es para que las personas que quizás no tienen tanto conocimiento sobre en materia financiera, quiero decir, pues hoy puedan tener este recurso como para acercarlos de manera más sencilla. O al menos eso es lo que pretendemos, ¿verdad, Coral? Sí, así es. Y ya habíamos comentado desde hace tiempo la importancia de comentar esto de educación financiera, que bueno, más bien es como que algunos o unos términos que consideramos importantes, pues estén más entendibles, ¿no? Y también decir, bueno, pues ¿por qué me van a educar a mí? Simplemente creemos que es valioso, digo, quien lo pueda tomar, adelante, y le interese, pues bueno, siempre no está por demás conocer más de qué se trata, ¿no? Entonces, adelante. Bueno, además yo considero que hablar del tema del dinero es muy relevante. O sea, nosotros, los que hayan visto este canal algún día o algún capítulo por lo menos, sabrán que estamos enfocados en el tema de los seguros, pero los seguros finalmente estamos hablando de un instrumento financiero y en palabras más sencillas estamos hablando de dinero. O sea, estamos en un sector financiero o un sector de dinero y el dinero es importante en la vida de todas las personas. Incluso si usted considera que no es importante el dinero, déjeme decirle que sí es importante, aunque usted considere que no. ¿O tú qué piensas de eso, Coral? Claro, porque sí es importante, porque te involucras con el dinero todo el tiempo. Y en todas las áreas. ¿No? En todas las áreas, exactamente. Entonces, más bien como tomar de lo que encuentren aquí positivo, bueno, que esa es la idea y el propósito fundamental, pues que les sirva y lo aplique, ¿no? Así Principalmente. es. Bueno, ¿quieres empezar con algún concepto financiero para...? O sea, la idea es hablar de conceptos financieros, pero tratar de decirlo de la forma más sencilla posible para que, digamos, el común denominador lo pueda entender y en ese sentido incrementar su nivel de conocimiento acerca de todo el tema financiero o educación financiera. Bueno, yo he escuchado muchas veces, inclusive, si me permites, que se habla de que México es un país que casi no tiene educación financiera. A ver, empecemos por ahí. ¿Qué es educación financiera para ti, Coral? Bueno, educación financiera es como de los recursos que tenemos, saber administrarlos, organizarlos, o sea, como del dinero que llega a nuestras manos por nuestro salario, nuestro sueldo, el dinero que recibimos cada quincena, bueno, no sé, el dinero que recibimos en nuestro negocio, bueno, es saber administrar ese dinero que llega a nosotros, bueno, como de forma sencilla y como yo lo entiendo. Y para ello hay varios conceptos, o bueno, varios términos, que tienen que ver con esto de la educación, ¿no? O sea, ¿cómo se administra el dinero? Bueno, pues tienes que recurrir, por ejemplo, a un presupuesto, ¿no? A un presupuesto, ¿qué quiere decir? Que registres, digamos, todos tus ingresos, ¿no? O sea, si lo que recibes cada mes o cada quincena, lo registres y pueden ser ingresos que te dan de tu trabajo o que pueden ser también ingresos, hay unos de esos son fijos y los variables que a lo mejor pueden ser pues el pago de alguna eventualidad o si te dedicas a alguna otra cosa, pues te llegue ese ingreso, ¿no? Y no siempre sea de cada mes o de cada quincena, por ejemplo. Ok, Coral. De hecho, ya estás abordando el primer concepto aquí que tenemos anotado en nuestro acordeón, que es hablar del presupuesto. Entonces, lo acabas de definir como un instrumento que te permite llevar el control o el registro de tus ingresos, para volverlo a definir y que la gente lo entienda todavía más fácil, es el dinero que entra a tu bolsa.
O a tu cuenta, o a tu cuenta, cartera. o que ganaste. O sea, el dinero es dinero entrando. Y hablaste también precisamente del concepto de control de gastos. Es importante saber en qué gastamos el dinero, ¿de acuerdo? Aquí te quiero hacer 2 preguntas, porque lo que estaba diciendo en la introducción es ¿por qué considero que es importante hablar de educación financiera? Porque, pues sí, he escuchado muchas veces tanto de otra gente que habla en otros podcasts, como de gente que a lo mejor escribe artículos, que bueno, pues sí, se habla de que México no tiene mucha educación financiera, especialmente cuando nosotros estamos en el tema de los seguros, pues eso es algo que nos pega comúnmente también, ¿no? O sea, la gente no compra seguros porque no tiene la educación financiera para comprar seguros. Entonces, ¿por qué sería relevante, ¿no?, que la gente tuviera educación financiera? Me estoy regresando un tantito, Coral, nada más como para llevar terminar ese concepto. O sea, ¿por qué tú crees que es importante que la gente tenga educación financiera en su vida? O sea, ¿cuál sería el valor de tener educación financiera en tu vida? Pues digamos que educarte, ¿no? Educarte conforme a lo que entra a tu bolsa, ¿no? Y bueno, ahí ya me estoy metiendo como en otro tema, pero que también, a veces decimos, híjola, es que yo recibí un pago de 7,000 pesos y ya, se me acabó. Desapareció. Desapareció, ¿no? Puede Entonces, ser bueno, de 7,000, de 100,000, de 1,000,000. De 7,000, 15, 30,000, 40,000. ¿Y en qué me lo gasté, no? ¿Les ha pasado? Bueno, a mí sí me ha pasado así de, tenía yo tanto dinero. Y entonces, ¿dónde quedó, no? Y cuando a veces dices, y entonces, ¿cómo le hago para llegar a la siguiente quincena? ¿O cómo le hago para cubrir estos gastos? Entonces es saber lo que tenemos y a lo mejor organizarlo. Y pues de alguna forma, si ya conocemos, sabemos cómo organizarlo, pues va a haber un orden, ¿no? En lo que, pues en el dinero que nos llega, ¿no? De alguna forma o que nos queda. Y pues obviamente ese orden, bueno, ya me estoy adelantando, nos ayuda obviamente a saber cómo ahorrar, ¿no? Vamos para allá, ¿no? O inclusive ahorrar sería ya como una actitud concreta, pero yo diría algo más básico todavía, que sería, o sea, ¿por qué es importante la educación financiera? Porque te permite tomar decisiones en relación a tu bienestar personal o familiar. O sea, sí, lo quise como súper simplificar, pero para mí en el tema de educación financiera es importante, o por qué debería ser importante para usted que lo está escuchando y viendo, porque le puede permitir tomar mejores decisiones para el bienestar, principalmente económico, obviamente, pero tanto de su familia como de usted mismo. Entonces, por eso creo que es relevante el tema de la educación financiera. Y sí, bueno, hablamos ya, ahora sí, ya entrando en conceptos, hablaste ya del tema del presupuesto y el control de gastos. Como dice Coral, pues a lo mejor tuve un cierto ingreso o una entrada de dinero por mi concepto de sueldo, salario, por mi concepto de vender, de tener una comisión y después no sé en dónde quedó ese dinero. Y resulta ser que la vida sigue y necesito seguir cubriendo mis gastos de vida. Entonces, ¿cuál es la idea de tener un presupuesto? Pues precisamente es el instrumento que nos permite tener a la vista un control de cuánto dinero entra y cuánto dinero sale. Yo creo que en otro video, a mí me gustaría como hablar de un método que a mí me funcionó y hablar un poquito de por qué creo que la gente no está ahorrando y cómo poder solucionar ese tipo de problemas. Creo que yo haría un capítulo aparte de eso. Pero sí, en un capítulo más previo, bueno, creo que el inmediatamente anterior a hablamos del tema de diferencias entre ahorro e inversión, ¿no? Que pues podrías recordarnos rápidamente de qué va el ahorro. Bueno, el ahorro es digamos, lo que vas guardando una suma para un tema o algo objetivo, ¿no? No, pues quiero ahorrar para dar el enganche a mi casa, ¿no? Entonces, eso es ahorro, o sea, es guardar el dinero para un objetivo. Para un fin específico. Guardar, acumular, reunir para un fin específico. ¿Está bien? Eso lo hablamos en el capítulo anterior. Y esto me lleva un poquito al tema de precisamente conceptos financieros que a lo mejor la gente necesite por lo menos tener una noción. Hablamos de activos y hablamos de pasivos. Esta definición yo me acuerdo que se la escuché a Robert Kiyosaki, que decía,
en palabras muy sencillas, y por eso me gusta esa definición, activo es todo aquello que mete dinero a tu bolsa. Y pasivo es todo aquello que saca dinero de tu bolsa. Y antes de entrar a grabar, Coral y yo estábamos discutiendo el tema de, por ejemplo, si yo me compro un coche, Coral, yo me compro un coche, ¿es un activo o es un pasivo? Pues yo lo vería como un pasivo. Bueno, porque necesita tenencias, necesita controles vehiculares, necesita verificaciones. Gasolina. Necesita gasolina cada que se le acabe, necesita mantenimiento. Y seguro. Seguro, obviamente. Obviamente necesita el seguro. Y el seguro, pues es obviamente el pago es anual, o bueno, ya en sus diferentes formas. Pero, digamos, sí es el coche, pero pues hay que estarle alimentando la gasolina y todo lo que acabo de mencionar. Perfecto. Y hilando un poquito lo que venimos diciendo de educación financiera y por qué tomar mejores decisiones, finalmente usted puede tener un coche. He escuchado, por ejemplo, hay otro chico que tiene un podcast muy, muy popular de finanzas que se llama Morris, creo. Y un día escuchaba un fragmento de él que preguntaba a uno de sus invitados, oye, si te compras una casa, ¿es un activo o es un pasivo? Y todo va a depender, y esa es una pregunta que he visto como en otros podcasts de otras personas, todo va a depender el fin último con el que estés haciendo esa adquisición, ya sea una casa, ya sea un coche, ya sea, no sé, una herramienta. El fin último y en la orientación que tú le des va a depender de si se vuelve un activo o un pasivo. Pongo un ejemplo para que quede más entendido. Un coche, como dice Coral, se puede volver un pasivo si en realidad lo uso solamente para mi traslado personal. O sea, es necesario trasladarse, o sea, eso es una necesidad que no se puede negar, pero ciertamente te va a demandar un mantenimiento, ¿no? De, como dice Coral, de gasolina, tenencias, seguro, permisos, etcétera, ¿no? O sea, finalmente estamos como hablando de salidas de dinero. Sin embargo, si la unidad la utilizo para el trabajo, ¿no? Ejemplo, yo me dedico a... Soy taxista, por ejemplo, y me dedico a llevar a los clientes, pues bueno, esa inversión o ese gasto en el vehículo ya no es como tal, o no lo convierte totalmente en un pasivo, sino en un activo, porque el vehículo te está ayudando a generar ingresos. Y lo mismo pues, sería en una casa, en un bien inmueble. Bueno, sí, y he escuchado mucho este comentario digo, en diferentes podcasts. Algunos opinarán que si yo compro la casa, la compro para vivir y habitar en esa casa, se vuelve en un pasivo, ¿no? Y también habrá que ver cómo la compré. Si la compré así al contado o la compré con crédito y un financiamiento. Entonces, y depende, ¿no? Si compré un bien inmueble para poner una oficina o poderla rentar, entonces, bueno, podría ser que se vuelva un activo. Esos son conceptos interesantes. Y ya que hablé precisamente de comprar una casa, vamos a hablar del crédito, Coral, y la deuda responsable. El crédito, bueno, ¿qué es lo que nos suena, no? Que quiero pedir un crédito para algo básico con las tarjetas de crédito. De alguna forma, pues tenemos un plazo, podemos ocupar la tarjeta y tenemos un plazo al que finalmente tendremos que hacer el pago, ¿no? Claro. Y es un plazo, a lo mejor de un corto tiempo. Otra cosa, pues el crédito para que quieres un préstamo, ¿no? Personal, un crédito personal. A un crédito personal. O sea, digamos lo que tú estás diciendo es hablando de los diferentes tipos de crédito. El crédito de tarjeta de crédito, el crédito, por ejemplo, hipotecario, mencionamos hace un momento, ¿no? Si yo me compré una casa y no tenía el dinero suficiente, pues me tuve que financiar con un banco, por ejemplo, que me diera un crédito hipotecario, un crédito automotriz, un crédito personal. Un crédito, de una casa, sí. O sea, algo que pedimos un tiempo, pero en un plazo, pues tenemos que cubrirlo, ¿no? En palabras muy sencillas, el crédito es dinero prestado. ¿Tan? Sí, o sea, por eso te digo, tratemos de simplificar. Dinero prestado que tenemos que pagar. Exactamente. O sea, tienes al menos el deber moral de pagarlo, porque ya, ahí me metería en otros temas, pero hay gente que no paga su tarjeta de crédito y entra a buró y bla, 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 bla. Pero dicho en palabras sencillas, el crédito o el instrumento del crédito se refiere a pedir dinero prestado. Puede ser de una persona, puede ser de una institución y puede ser en este sentido para adquirir bienes o servicios o productos. Tan. Eso es. Y bueno, la deuda responsable así es, de acuerdo a tu capacidad de pago,
tendrás que ir cubriendo ese préstamo pues con cierta frecuencia hasta poderlo liquidar. Y normalmente, por ejemplo, cuando hablamos de un crédito, Coral, hablamos de un concepto importantísimo que es empieza con T, que viene hasta en porcentaje. A las tasas de interés. La tasa. Otro concepto así clave que yo creo que es importante desmenuzar para las personas es tasa de interés, ¿no? O en este caso es como el sobrecosto o el dinero adicional que se me está cobrando porque alguien más me lo prestó, digamos. Las instituciones bancarias, precisamente, que son expertas en colocar o prestar dinero, pues dicen, sí, yo te puedo prestar, ejemplo, 10,000 o 100,000 pesos, pero al final no me vas a pagar solo los 100,000, me vas a pagar un interés o a una tasa X, que es un sobrecosto, ¿no? Es un dinero adicional por el hecho de darte yo ese recurso y pues que también para el que presta conlleva cierto riesgo, porque también el que lo presta nunca sabe si va a regresar o no. Entonces, digamos que las entidades que prestan dinero saben un poco que hay ese riesgo de, pues ya te presté, pero ahora lo difícil va a ser cobrar también. Y ese también es otro negocio, pero existe. Entonces, para que la gente ubique que sí, normalmente pues cuando uno necesita financiamiento o crédito o dinero prestado, pues conlleva una tasa de interés, ¿no? O un sobrecosto, por así decirlo. ¿Estás de acuerdo? Así es. Concepto clave importante. Bueno, por ejemplo, hablando de instrumentos de inversión, ¿tú tenías algo que decir al respecto? De instrumentos de inversión, sí. Bueno, son todos aquellos. Al capítulo pasado hablábamos de ahorro versus inversión. Así es. No, inversión, pues es que va a tener un cierto riesgo, ¿no? A diferencia del ahorro, por ejemplo, y que conlleva el riesgo, pero pues también puede haber un aumento, ¿no? Una ganancia. Una ganancia de alguna forma. Uh-huh. Y instrumentos de inversión pueden considerarse, por ejemplo, los CETES, los fondos de inversión, algunos, bueno, no. Sí, hablando como de instrumentos bancarios tradicionales, me habías mencionado antes de entrar a grabar sobre algunos que son, por ejemplo, instrumentos de inversión que les podríamos llamar a plazo fijo, por ejemplo, los tipos plazo fijo que son los pagarés, los CETES, por eso te digo, si tú firmas un préstamo personal y te dan un pagaré, bueno, pues esa sería una especie de inversión si lo quieres. Si eres prestamista y te dedicas a prestar dinero, pues sabes que vas a tener una utilidad o un rendimiento de ese dinero cuando regrese, ¿no? Entonces, pero también hay otro tipo, digamos, de inversiones que precisamente conllevan un cierto nivel de riesgo, como los, por ejemplo, cuando se habla de inversiones en la bolsa, ¿no? O en los portafolios de inversión o fondos de inversión, o etcétera. O sea, fondos gubernamentales. También. Okay, fondos gubernamentales creo que es un poquito más de ay, se me fue, pero bueno, es otro instrumento, pues, otro instrumento de inversión. ¿Cuál era la sensatez de hablar de las inversiones y de los ahorros y por qué lo estamos volviendo a tocar en estos capítulos? Nosotros que nos dedicamos al tema de seguros, promovemos en muchos casos planes de ahorro, ¿no? Que en algunos casos siento que puede haber cierto riesgo de que a la gente, ¿no? Se le promuevan como planes de inversión, que ciertamente hay productos de compañías de seguros que están orientados a la inversión, ¿no? Pero principalmente creo que la vocación de las compañías de seguros es más el tema de protección, ¿no? Y por eso estamos más enfocados en el tema de ahorro, y esto se va a encadenar precisamente con otro capítulo más adelante cuando hablemos de, a lo mejor, de los planes personales de retiro, las pensiones particulares, etcétera, ¿no? Pero ¿por qué consideramos sensato hablar nuevamente de los conceptos de ahorro e inversión? Porque son distintos, ya lo mencionamos en los capítulos anteriores. A lo mejor la inversión conlleva más el tema de riesgo, que se puede considerar a lo mejor en bajo, moderado y alto, pero finalmente el bajo no quiere decir nulo, es bajo, ¿de acuerdo? Pero no es que desaparezca.
Y también, por ejemplo, si no mal recuerdo, hablé de que el ahorro también puede conllevar cierto riesgo si no está bien orientado, ¿no? Como por ejemplo guardarlo debajo del colchón y que alguien se lo lleve, o que pierda poder adquisitivo por el tema de inflación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿algún otro concepto que quieras abonar al tema de la educación financiera que creas que la gente necesite saber? O si no, ya para ir cerrando. Pero bueno, pues seguramente hay más. Yo hablaba, por ejemplo, de la liquidez. Esto tiene que ver, por ejemplo, con igual el tema del ahorro o la inversión. Y yo decía liquidez, para que la gente lo entienda, liquidez se refiere a qué tan disponible está el dinero que tú tienes. Ejemplo, si lo tienes ahorrado en una cuenta bancaria y lo puedes disponer inmediatamente, digamos que está líquido. Pero si tú invertiste ese dinero en un bien raíz, compraste un terreno o una casa con idea de hacer negocio, no está tan disponible, o sea, no está tan líquido, ¿no? Entonces ese es otro concepto que normalmente se suele hablar y quizás a lo mejor la gente no lo ubicaba tanto, pero sí, o sea, si yo hago una inversión en un terreno, la verdad es que el terreno no necesariamente se vende en un día, en una semana, ¿no? Tarda y también tarda y toma tiempo en apreciar su valor, o sea, en aumentar de valor, pero quiere decir que las inversiones a veces también juegan con ese tema de la liquidez o de la disponibilidad de los recursos, dicho en palabras simples. ¿Algo más, Coral? Regresándonos al un punto de antes, del ahorro, no, perdón, del presupuesto. Bueno, obviamente sabemos que todos pues tenemos gastos, obviamente, sí, pues los básicos, ¿no? Que cubrir y principales. Y pues el presupuesto a lo mejor lo podemos planear de eso, ¿no? De lo principal, de los gastos que tenemos que cubrir principales, como pues, obviamente la manutención, alimentación, y otros que pueden ser como pues más suntuarios, ¿no? Y bueno, por ejemplo, ¿no? A lo mejor algunas salidas, que a lo mejor que el helado, que el café, o que la coca, o que a media tarde las papitas, ¿no? Esos gastos, si nosotros nos ponemos a revisar qué es a lo que le damos más prioridad, pues obviamente quizá podemos reducir esto de los gastos, que ahorita comencé, como llamados gastos hormiga, que comenté, perdón, y podríamos hacer ahí un ajuste para que a lo mejor esos gastos que hacemos hormiga, ¿no? Que no son prioritarios, ¿no? Pudieran resumirse para un ahorro o irse destinando a un ahorro. En una información que leía, comentaban que, pues bueno, lo ideal, sería pues entre un 10 y un 20% de ahorro de lo que tú recibes como ingreso. O sea, eso sería lo ideal, ¿no? Como reservarlo. Y pues, ¿para qué? Pues para todo esto de los fondos de emergencia, que siempre también es importante, en recomendación, pues tener un fondo de emergencia, ¿no? Para, cualquier situación de salud o no sé, o un fallecimiento, yo qué sé. Y pues ya también encadenando un poquito esto a lo de protección, bueno, pues que lo que tengas, tu auto, tu casa, obviamente pues son riesgos, ¿no? El riesgo pues obviamente de llegar a faltar, pues nadie está exento. Entonces pues lo que tienes, pues protegerlo para que no te desestabilice de forma económica, ¿no? No hay una desestabilización fuerte. Y bueno, pues finalmente también el propósito de los seguros, es ese, ¿no? Que ante cualquier situación, eventualidad, pues no tengas un descalabro económico, ¿no? Ajá, resarcir pérdidas. O sea, sí, el objeto de los contratos de seguro sería resarcir las pérdidas y exclusivamente estamos hablando de pérdidas de carácter económico. Sí, cuando ocurren, ¿no? O sea, ocurrió un robo, pues bueno, perdí mi vehículo si no lo tenía asegurado. Ocurrió un fallecimiento inesperado, bueno, la familia no tiene solvencia en este momento porque a lo mejor era la persona que proveía de recursos únicamente, etcétera. Y todo esto tiene que ver mucho con la previsión. O sea, hablando de la educación financiera, y este es el último concepto a lo mejor que yo voy a tocar ya, que creo que es importantísimo. O sea,
todo este tema de hablar de educación financiera, hablar de seguros, tiene que ver con la habilidad de las personas de poder prever situaciones futuras y tomar decisiones. Vuelvo a lo mismo, o sea, estamos tratando de tomar decisiones en nuestro beneficio personal y el de nuestra familia o seres queridos. Entonces, un último concepto que creo que sí es clave, precisamente es hablar de la libertad financiera. También es algo que yo he leído hace tiempo y hablando de la libertad financiera, lo voy a definir lo más sencillo posible. Es como tener la libertad de dedicar nuestro tiempo y energía a las cosas que queremos realizar y manteniendo nuestro estilo de vida, pero contando con los recursos que nos permitan hacerlo. ¿De acuerdo? Porque lo normal es que precisamente a lo mejor si no tenemos esa libertad financiera, lo que sucede, y creo que es muy común en la sociedad actual, es que mucha gente pues trabaja en cosas que le permiten subsistir, pero que realmente no son las que quisiera hacer. Entonces nos encontramos en mi opinión, ya estoy hablando ya muy de una opinión particular, es que tenemos una sociedad donde a lo mejor la gran mayoría se dedica a cosas que no quiere hacer, que no le satisfacen, pero que por la necesidad de subsistir y de satisfacer los gastos de vida, pues tiene que optar a tomar N o Y trabajos. Pues y eso también genera mucho descontento, mucha frustración, etcétera. Y la idea central de la libertad financiera precisamente es que tú tengas la serie de activos, la serie de recursos, la serie de sistemas que te permitan a ti llevar el estilo de vida que quieres llevar, pero que sea más bien una decisión y no sea una circunstancia por necesidad, ¿no? Entonces, casi nadie creo que habla mucho de ese el tema de la libertad financiera, pero precisamente tiene que ver con el... O sea, estoy hilándolo, por ejemplo, a ¿por qué sería sensato invertir? ¿O por qué sería sensato ahorrar? Porque al final buscamos libertad financiera. Ese es uno de los aspectos, ¿no? O sea, yo creo que a muchos nos han dicho, es que tienes que ahorrar, que tienes que invertir, pero a lo mejor no nos dicen cuál es el chiste de eso, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso o a dónde se destina ese esfuerzo o esa dedicación de ahorrar e invertir? Pues yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con obtener libertad financiera. Y la libertad financiera es, digo, como lo acabo de decir, recuerdo esa definición, pues tener la serie de activos o de recursos o de flujo de dinero que te permita llevar el estilo de vida que tú quieres llevar, ¿sí? Y no necesariamente trabajando por necesidad, sino haciéndolo por gusto, ¿no? Que a lo mejor parece ser una situación idónea, muy... a lo mejor para algunos es como una utopía. Una utopía. Pero bueno, habiendo gente que lo ha logrado en el mundo y que ha escrito libros sobre eso, por ejemplo, ya recomendaría un autor que me gustó mucho, que yo lo hemos estado leyendo mucho, que se llama Ken Honda, precisamente que es como un gurú de finanzas, pero en otro aspecto. Pues ciertamente hablan de eso, ¿no? De la libertad. Ese es como el fin último, ¿no? Obtener la libertad financiera. Este señor decía que, bueno, pues él llegó a una edad muy joven donde pudo tener éxito en su negocio y, por ejemplo, optó de tomarse un retiro como papá para cuidar a su hija cuando nació y estuvo 4 años de retiro. O sea, de los 0 a 4 años de su hija, él pudo cuidarla sin necesidad de trabajar porque él ya tenía, pues, construido una serie de recursos que le permitían precisamente hacer eso, ¿no? O sea, él se podía haber retirado, como decir, jubilado a los 30 y tantos años porque tenía los recursos para hacerlo, ¿no? Entonces, pues bueno, para mí eso fue como, wow, qué padre. Y sí existe, o sea, existe gente así, aunque usted no lo crea. Ya. Bueno, pues aquí lo dejamos y vamos a continuar en los siguientes capítulos, comentando sobre otros temas que me imagino que van a ser de su interés y pues también que, aparte de su interés, pues también que sea algo que les sirva y por qué no aplicarlo a su vida diaria. Bueno, pues nos estamos saludando a la próxima. Hasta luego.